Bueno, buenas tardes, buenas noches. Vamos a explicar lo que es el proyecto número 1 de bases de datos del canal número 1 a las 3 p.m. Mi nombre es Fernanda González Arias y mis compañeros de equipo son Edson Cruz Víquez, Ian Mora Rodríguez y Steven Sandino Solórzano. Para este proyecto tenemos que hacer unos .add que nos creen una base de datos, una tabla, nos carguen un archivo de Excel, nos exportan de la base de datos y nos importan de la base de datos. Para poder hacer esto, se implementa este menú .add que se setea lo que es la opción y se indica la va a leer y aquí va a ir hacia uno de los puntos que están aquí. Ahora bien, nuestro proyecto se va a ejecutar en el lenguaje de MySQL, por lo cual vamos a dar inicio de lo que es la ejecución. Vamos a correr primeramente el menú .add y vamos a crear una base de datos. El nombre de la base de datos va a ser bases La base de datos se ha creado con éxito y vamos a apuntar por aquí el nombre de la base de datos. Vamos a tener que utilizar durante el proyecto. Sobre la explicación, perdón. Vamos a crear una tabla, bueno, varias tablas. Primero vamos a crear una tabla donde vamos a crear los archivos. Vamos a introducir el nombre de la tabla, pongámosle proyecto. Vamos a copiar el nombre por aquí. Y luego vamos a crear otra tabla que se llame importar. Y vamos a poner el nombre por acá. Ahora vamos a cargar un archivo de Excel a la base de datos. Entonces, primeramente vamos a volver a escribir un nombre a la base de datos. Vamos a introducir el nombre del archivo, que el nombre del archivo se encuentra en la carpeta del proyecto, en la parte de archivo. Como lo pueden ver por acá, se llama proyecto base de datos. Entonces, vamos a poner ese nombre, proyecto base de datos. Y el nombre de la tabla que vamos a usar, usamos la tabla proyecto. Al no presentar ningún error, se puede ver que se ejecutó con éxito. Ahora, vamos a hacer un export de la base de datos, que sería la opción número 4. Y vamos a utilizar el nombre de la base de datos, otra vez bases proyecto. Vamos a introducir el nombre de la tabla donde se encuentran los datos almacenados, que la acabamos de hacer en proyecto. Y introducir el nombre del archivo al cual se va a exportar. En este caso vamos a ponerle Excel proyecto. El MySQL dump es el que nos importa de la base de datos a los archivos. O sea, aquí lo que hace es cargarnos lo que tenga la base de datos en el dump.sql. Pero eso lo vamos a explicar más adelante cuando expliquemos cada uno de los .bat. Bueno, como se puede ver, se pudo ejecutar de manera exitosa y se agregó el nombre aquí. Lleva el nombre que yo le puse más la fecha actual. Vamos a hacer otro y vamos a poner el nombre de la base de datos, que la base es proyecto.
tabla proyecto, que es donde se encuentran almacenados, e introducir el nombre del archivo el cual se va a exportar. Ahora le vamos a poner, no sé, proyecto Excel. De la misma forma se vuelve a hacer y podemos ver el cambio reflejado aquí. Ahora bien, vamos a hacer un import de la base de datos. Entonces vamos a escoger otra vez el nombre de la base de datos, que fue la que habíamos puesto antes. El nombre de la tabla, a importar los datos. Entonces vamos a utilizar la tabla importar. Y ahorita lo que nos hizo fue extraer lo que era el archivo del proyecto Excel y se ejecutó de manera correcta. Ahora bien, vamos a ver los puntos .bat. Bueno, para crear la base de datos, le mandamos el nombre a la base de datos por parámetros y le hacemos un use de esa base de datos que estamos creando. Para crear la tabla tuvimos que hacer un pequeño cambio con lo que fue el primer avance del proyecto, ya que primeramente pensábamos en utilizar un archivo de Excel que tuviera la identificación y el nombre de personas. Sin embargo, no encontramos uno y encontramos uno que traía en el estado el código zip y un número de lo que era unas cosas de hospitales de Estados Unidos. Entonces lo hicimos con esta estructura. Para crear el Excel lo que hacemos es recibir el nombre de la base de datos, el nombre del archivo, la tabla a cargar y, como le dijimos antes, el archivo se encuentra en la tabla en una carpeta de archivo. Entonces nos movemos aquí y utilizamos esto, lo cargamos con este comando que se utiliza en MySQL y lo cargamos a la tabla en la que el usuario desea. Luego, para exportar la base de datos, introducimos el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla, donde queremos importar los datos almacenados en el Excel, es el nombre del archivo que le queremos dar. Aquí lo que hacemos es un select from la tabla y un momento. Aquí se pasa para acá y se hace select from la tabla que estamos utilizando y nos conectamos con MySQL, exportamos el nombre del archivo con una extensión .csv y tenemos que leer una clave desde un archivo que se llama clave.ini para poder cargar con MySQL dump lo que tiene la base de datos que le acabamos de mandar por parámetros. Le aplicamos lo que es un 7zip y un .ascript y además le damos un formato de namedate.exe como se había trabajado durante las lecciones de bases de datos y eliminamos el archivo de CSV para evitar estar teniendo todos los archivos así, sino nada más durante estas carpetas. Ahora para importar lo que hacemos es introducir el nombre de la base de datos, introducir la tabla donde queremos cargar nuestra base de datos y leemos la clave.in. Entonces aquí lo que hacemos es ordenar los archivos y los mandamos a un .txt para que siempre leamos el primer archivo. Aquí le mandamos por parámetros la clave,
el nombre del archivo que queremos descomprimir y leemos el nombre del archivo que tenemos. Bueno, le hacemos un dir de los nombres de los archivos que tenemos que sean .csv, que en este caso solo nos va a tirar uno, que va a ser el que tiene que nos ejecuta estos comandos de acá arriba cuando lo están descomprimiendo, y lo vamos a mandar a un importar.txt. Además de que eso lo vamos a leer después para poder decir que lea ese archivo que tenemos. Y luego borramos los CSV y los puntos de sí. Y prácticamente eso sería todo el proyecto. Aquí podemos ver donde se hicieron los puntos 7zip.aes. Aquí está el clave.ini que se habló. Aquí están los .sql de crear la base de datos. Que se llama bases proyecto. Luego tenemos el de crea tabla, que nos crea una tabla si esta no existe. Luego tenemos el export, que ya vimos, el import, que también, o sea, nos está leyendo el archivo que tenemos. Y además de esto, aquí vemos en el proyecto, en el ordenar AES, donde se acomoda el primer archivo del proyecto Excel, bueno, el nombre que teníamos. También podemos ver por acá, cuando cargamos a la base de datos, tenemos el excel.sql que nos carga el proyecto de base de datos. Y básicamente eso sería nuestro proyecto. Muchas gracias.